Como se lo mencionaba entonces hace un rato, Jesús se encontraba en medio de una situación bastante incómoda. Estaban tratando de inducir a Jesús a un error, a ver si lo corchaban dando una respuesta distinta a la que anteriormente él ya había dado. Pero Jesús no responde con un error, sino que responde con una verdad. Y esta verdad es algo que tiene que regir nuestra vida porque no es una opción. Como aprendimos al iniciar este mensaje, es un mandamiento. ¿Y qué es un mandamiento? Es una instrucción que Dios nos da para nuestro beneficio. Cuando algo es importante, Dios va a repetírnoslo cuantas veces sea necesario. Quizás usted en la escuela dominical, en sus clases de discipulado, le han enseñado esta porción de la palabra y usted ya sabe que tiene que amar a Dios con su corazón, con su mente, con sus fuerzas. Pero cuando estamos en el día a día, a veces como que lo olvidamos y tiene que venir Jesús una vez más a nuestro encuentro y recordarnos esta gran verdad. Si Dios dijo lo que yo espero de cada uno de ustedes, hermanos que me escuchan en Catedral de Vida, es que crean en mí. Lo que yo espero de cada una de las personas que se hacen llamar mis hijos es que obedezcan este gran mandamiento. Es porque a través de la obediencia a este mandato vendrá todo lo demás a nuestra vida. ¿Cuántos quieren bendición? ¿Cuántos quieren aprobación de Dios? ¿Cuántos quieren bienestar? Yo quiero esa bendición, esa aprobación y ese bienestar, pero para eso yo tengo que obedecer la instrucción que Dios me está dando. Los judíos estaban acostumbrados a las leyes y ellos tenían leyes para absolutamente todo. Usted recordará los 10 mandamientos, este decálogo que regía al pueblo de Israel. Pero en realidad ellos tenían muchas más normas. Tenían normas para la vida en sociedad, tenían normas para trabajar, para buscar esposo, para aún así asociarse en familia. Tenían normas de convivencia, normas para la religión, tenían normas para todas las cosas. Pero Jesús fue intencional en decir, ustedes pueden tener todo ese pocotón de normas, todo ese pocotón de leyes, pero a mí lo único que me interesa, lo más importante es que ustedes aprendan qué es el amor. Y Primera de Corintios capítulo 13, versículo del 1 al 7 nos da la definición perfecta del amor y yo quiero que la leamos todos juntos en esta mañana, que usted vaya a la palabra de Dios y me acompañe. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor así: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería ¿qué? Un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería ¿qué? Dígalo fuerte, nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Y ahora define lo que es el amor. Quiero que lo lea conmigo. ¿El amor cómo es? Es paciente, ¿qué más? Es bondadoso, ¿qué más es? No es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando ¿qué? Cuando la verdad triunfa. El amor no se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Amado hermano que me escuchas en esta mañana, el amor es lo que Dios más espera que nosotros como cristianos vivamos y demostremos. Pero la realidad de estos últimos tiempos es que el amor está escaseando, incluso en medio de la iglesia. La palabra del Señor dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y esto es una realidad, es una verdad. Y contaba esta mañana
que esta semana tomé un Uber y me llamó mucho la atención porque el señor que me recogió era un señor ya adulto, de edad avanzada, pensionado, y me contó que se había venido a Ibagué hace muchos años porque se había separado de su esposa, con la que tuvo 3 hijos, que la esposa sí se volvió a organizar con otro señor, tuvo su familia, pero que él no lo logró. Él no lo logró, que se metió con otra persona y esa persona lo terminó robando. Entonces él decidió quedarse solo y me dice: señorita, la verdad es que yo creo que ya el amor no existe. Y me impactó mucho porque no me lo estaba diciendo un joven o quizás un adolescente, sino ya alguien adulto, mayor, que ha vivido pues todas las etapas ya de la vida. Y yo encontré ahí una oportunidad para decirle: no, señor, usted está equivocado, porque el amor sí existe, el amor verdadero sí existe, pero la única persona que se lo puede dar a usted de verdad se llama Jesucristo. Y ahí aproveché para hablarle del amor del Señor y él atendió, oró conmigo, hizo la oración de fe. Sé que fue una oportunidad que Dios me dio también ahí de llevar su nombre y de llevar el evangelio. El amor sí existe y esa es una verdad que nosotros como cristianos debemos profesar y debemos demostrar. Pero lo que encontramos afuera, queridos hermanos, incluso también a veces dentro de la iglesia, son ¿qué? Hogares rotos. Son situaciones donde vemos que los hijos no han conocido todavía el amor de los padres, que los padres no se abren a recibir el amor de los hijos, personas que creen que tienen muchísimos amigos, pero cuando están en una situación difícil o en una circunstancia difícil, ¿no aparece quién? Nadie. Estamos en medio de una generación que a causa de vivir en la maldad, que a causa de vivir en el engaño, del sufrimiento constante, su amor se ha enfriado y se han vuelto inertes a poder sentir algún tipo de sentimiento. Y nosotros como iglesia tenemos que levantarnos para contrarrestar esto, porque es lo que el enemigo quiere: engañar a las personas haciéndoles sentir que el amor es una mentira, que eso ya no existe, que ya no es posible vivir el amor de Dios o encontrar el amor en una persona. Y el Señor cuenta con nosotros para que podamos desmentir eso en este tiempo. La palabra de Dios nos está hablando en esta porción de la palabra en San Mateo capítulo 22, versículo del 34 al 40, de un amor direccionado. Es decir, la palabra de Dios nos está enfocando hacia dónde nosotros debemos poner nuestro amor y de dónde nosotros debemos recibir ese amor. Pero también nos está hablando de un amor demostrado que implica que hagamos acciones para que el mismo se perfeccione. Y la palabra de Dios desarrolla el amor a través de 2 principios que quiero compartir con ustedes esta mañana. Y número 1, el primer principio es el amor a Dios. El amor a Dios es el primero de los mandamientos. A ver, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? ¿Amarás? ¿Amarás qué? A Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Es el primero de los mandamientos. Y este mandamiento nos invita al hombre a creer en Dios, a aceptar su palabra, a hacer de Dios su soporte, a que hagamos del Señor nuestra bandera, nuestra prioridad. Este mandamiento nos invita a poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida y a su palabra como un filtro para todo lo que vayamos a pensar y todo lo que vayamos a hacer. Pero la palabra de Dios en el versículo 37 nos está diciendo cómo debe ser ese amor hacia Dios. Y nos enseña que ese amor al Señor tiene que ser primero ¿con qué? Con todo el corazón. Pero también tiene que ser después con toda la mente y luego con todas nuestras fuerzas. Y como todos somos niños acá, aprendices, lo vamos a aprender para que nunca se nos olvide de esta manera. Mírenme por favor. Amaré al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas
mis fuerzas. Lo vamos a hacer a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Amaré al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Ahora yo quiero escucharlos a ustedes. Yo amaré. Lo van a hacer en primera persona. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Yo. Y con todas, pero dígalo con fuerza. Y con todas mis fuerzas. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Eso implica que en el proceso de amar a Dios debemos involucrar nuestro corazón. ¿Qué está en el corazón? Nuestros sentimientos. ¿Qué más está en el corazón? Nuestras emociones. Pero también implica que amemos al Señor con nuestra mente. ¿Y qué está acá en la mente? Nuestros pensamientos. Y sigue la palabra enseñándonos que debemos amarlo con nuestros más grandes esfuerzos, con nuestras fuerzas. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos enamoramos? ¿Qué hacemos cuando nos enamoramos? A ver, ¿quién me cuenta? Cuando se enamoraron de sus esposas, ¿qué hacían? Primero, ¿qué colocaron primero? El corazón. Entonces les decían poesías, palabras bonitas, el te amo, el te quiero, el qué linda estás. Pero aparte de eso, después involucrábamos ¿qué? La cabeza, la mente. Y ahí ¿qué? Pensábamos, ¿qué será que está haciendo esta persona? Todo el tiempo será que ya almorzó, ya comió, le hace falta algo. Y estamos con el pensamiento en esa persona. Y finalmente, ¿qué vienen? Las acciones. Entonces ahí viene la llamada, viene el regalito, viene... ¿Qué más hacemos? A ver, ¿qué más hacemos, hermano José, cuando estamos conquistando? La invitada a salir, la va a ver cada rato. Y así debe ser nuestro amor por el Señor. No es por el hombre, es por el Señor. Entonces, ¿cómo se vería eso? Eso se vería que usted muy temprano en la mañana esté tan enamorada del Señor que diga, Señor, yo ya me levanté y voy para mi cita más importante del día, que es estar en tu presencia. Y nos vamos a disponer, vamos a tomar nuestra Biblia, vamos a irnos a un lugar de pronto separado, porque vamos a estar ¿con quién? Con la persona más importante de nuestra vida. Cuando estamos en ese proceso de conocernos, de enamorarnos, uno valora tanto esos momentos donde está solo con el muchacho que le gusta, ¿sí o no? ¿A ustedes les gustaba cuando estaba el pocotón de gente? Uno valoraba cuando se quedaba solo con esa persona y nada más lo contemplaba y lo miraba. Igual debe ser con el Señor. Debemos buscar esos momentos de estar a solas con Él, disfrutarlo y enamorarnos de Él y de su palabra, y posteriormente hacer acciones donde el Señor vea que realmente nosotros lo estamos amando. El amor debe ser el centro de nuestra vida, y el amor a Dios debe ser lo más importante y lo más valioso que nosotros como hijos de Dios debemos cuidar. Debemos amar tanto a Dios que nuestro ser se deleite en las cosas del Señor, que nos alegremos cuando venimos a la casa del Señor, que nos pongamos felices cuando el pastor nos convoque a orar en las mañanas o en las noches. Eso nos debe llenar de gozo y de alegría, porque son acciones que alegran el corazón de Dios. Pero también la palabra nos enseña que cuando nosotros amamos al Señor, debemos aborrecer todo aquello que Dios también aborrece. ¿Y qué aborrece el Señor? A ver, el pecado. El Señor aborrece el pecado. Entonces nosotros también debemos aborrecer las cosas que a Dios le produce tristeza. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día, mis queridos hermanos? Y es que hemos depositado ese amor que debe ser para Dios en personas y en situaciones. Y es ahí cuando vienen los ay, 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 porque estamos poniendo todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestras acciones en el lugar equivocado. Por eso debemos saber y salir de este lugar en esta mañana convencidos de que si no ubicamos a Dios en el primer
lugar en nuestras vidas vamos caminando hacia el fracaso literalmente. Y quizás usted en la mañana me dirá, Pastora Michelle, yo siento que he robado ese lugar del Señor, se lo he dado a otras cosas. Esta es una mañana para que usted una vez más redireccione ese amor hacia el Señor y lo vuelva a ubicar en el primer lugar de su vida. Porque si usted hace de Dios su soporte, todo lo demás funcionará. Y yo siempre lo explico como una casa que usted construye. Si usted construye esa casa bajo la palabra de su jefe, ¿qué puede pasar? Que un día el jefe le diga, hoy no tengo para darle para que compre el cemento. Hoy no tengo para darle para que usted le ponga la puerta. ¿Y qué? La casa quizás nunca se levanta. Pero cuando usted pone los fundamentos en el Señor y en la palabra de Dios, que no cambia, que permanece para siempre, usted va a poder terminar esa construcción con éxito. Y la buena noticia es que jamás esa casa se va a caer porque usted la firmó y la fundó en la mejor base que usted pudo tener en la vida, que es el Señor Jesucristo y su palabra. Amén. Entonces, mis hermanos, lo mejor que nosotros tenemos, nuestros buenos sentimientos, nuestros buenos pensamientos, nuestros mayores esfuerzos deben ser para Dios en primer lugar. Amén. Usted me preguntará, ay Sara, pero yo ¿cómo me esfuerzo? ¿Cómo hago para demostrarle a Dios que en verdad Él es lo primero? Les cuento algo, yo estoy aquí de pie hoy parada por la misericordia de Dios, porque estoy muy enfermita. Pero esta es la manera como yo le digo al Señor, Señor, yo puedo estar acá que no me puedo sostener, pero es para ti. Porque mis sacrificios, mi mente, yo no voy a estar pensando en la enfermedad, yo estoy pensando en que hay algo mayor que yo tengo que hacer y es predicar la palabra de Dios. Yo no sé cuáles sean sus circunstancias en estos momentos, pero siempre habrá una manera de que usted le demuestre a Dios que Él es lo primero y que Él es la prioridad en su vida. Amén. Entonces volvamos a poner en el primer lugar a Dios. Dios quiere que volvamos a ese primer amor, a que lo pongamos en el primer lugar antes de hacer cualquier cosa, porque Él quiere bendecirnos. Amén. En segundo lugar, la palabra nos enseña que debemos amar al prójimo. Y en el versículo 39 nos dice que debemos amar al prójimo como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y quiero preguntarles en esta mañana, ¿amar a quien nos hace bien es fácil o difícil? Es muy sencillo, pero amar al que nos está haciendo la vida imposible es realmente un desafío. Y yo pensaba y decía esta mañana, realmente ese amar al prójimo difícil, yo creo que es el deber más difícil que tenemos como cristianos. Lo que le quiero decir hoy, no sé si será una buena o mala noticia, es que eso no es opcional. No es opcional que usted ame al prójimo que le está haciendo daño. Es un mandamiento y es una orden del Señor que nos está dando hoy a cada uno de manera personal. Y el Señor nos manda a amarlos a ellos como nos amamos a nosotros mismos. Y acá quiero detenerme, porque quien no se ama a sí mismo jamás será capaz de amar al prójimo. Y es muy importante que trabajemos en el amor por nosotros mismos sin ánimos de ser egocéntricos o de decir, ay, yo soy la última Coca-Cola en el desierto, porque no es eso lo que el Señor nos está enseñando. El Señor quiere que nos veamos como sus hijos, como que lo estamos representando aquí en la tierra y nos demos ese lugar y ese valor todos los días. Quiero contarles que tuve una experiencia bastante difícil hace unas semanas y tiene que ver mucho con esto de amar al prójimo. Resulta que yo desde pequeña siempre trabajé en la iglesia con los más chiquitos, con los niños, y mi pasión realmente es servir a Dios con los niños, pero el Señor me ha llamado en estos últimos meses a servirle con los jóvenes y con las adolescentes de aquí de la iglesia, y realmente es un desafío. Y resulta, hermanos, que me enteré de unos comentarios bien feos que estaban haciendo de mí, y me enteré de una manera
fea. No había cómo desmentir que eran mentiras porque estaba la evidencia tal cual y clarita para que yo me diera cuenta que era lo que estaba pasando. Y humanamente sentí rabia, porque no les voy a decir que me puse feliz. Sentí rabia, salió mi humanidad. ¿Cómo es posible que esa persona esté diciendo eso? O sea, tipo de corazón tiene esa persona para hacer este tipo de comentarios y me tumbó mucho. Entonces le comenté a mi esposo y mi esposo me decía, amor, es que tú siempre trabajaste con niños y cuando trabajamos con niños, los niños son tan inocentes que nunca un niño te va a decir, ay, profe, es que tú eres terrible, o profe, tú eres mala, o no, los niños nos ven y nos aman tal cual como somos, pero ya los adolescentes y los jóvenes tienen sus criterios y tienen una manera particular que no dicen las cosas de frente, sino que todo es como un murmullito ahí que hace a veces más daño que enfrentar las situaciones. Entonces, fue complejo el proceso, fue difícil y esta semana, mientras estábamos en el tiempo de oración, en la madrugada, yo me levanté a orar. Se terminó la oración a las 6 y yo dije, me voy a recostar un momentico antes de irme al trabajo y me dormí. Y resulta que tuve un sueño. Y en el sueño, adivinen quién apareció. Apareció la persona linda y maravillosa que me había hecho sentir mucha rabia en los últimos días. Resulta que la persona aparece en un escenario donde yo estoy hablando y se sienta en la primera fila. No se sienta allá, sino en la primera fila, así como está la profe juiciosita, y empieza como a retarme con la mirada. Así como cuando lo miran a uno feo, así, penetrante. Y yo en el sueño pensaba, ¿y esa señora por qué me está mirando de esa manera? Cosa tan horrible. ¿Por qué no se para? ¿Por qué no se va de ahí? No quiero que esté ahí. Y empecé a luchar en el sueño con esa persona. Yo ya estaba lista en el sueño para decirle, hazme el favor, te levantas y te invito a que salgas del lugar. Porque yo sabía que la persona estaba con malas intenciones. Y cuando yo voy a abrir mi boca para pedirle a la persona que se salga, escucho una voz tan clara y tan audible que me dice así, ámala. Y mi humanidad, ¿cómo así? O sea, ¿cómo voy a amar? ¿Estás viendo lo que está pasando? Por segunda vez, ámala. Yo lo único que sé es que me levanté de ese sueño de media horita con las lágrimas en los ojos y lo que hice fue arrodillarme literalmente y le dije, Señor Jesús, yo no voy a cargar con esto más. Delante de ti yo pongo hoy a esta persona, la entrego. Y si tu instrucción y tu orden es que yo la ame, yo voy a obedecer. Porque desobediente no voy a ser. Entonces yo lo acepto, lo escucho y cuenta con mi obediencia. Pero aparte de eso, ese día hice una oración tan sincera por esa persona que yo creo que ni se imaginará cómo la bendije en ese día. Pero yo sentí literalmente que fui libre en esa mañana. Y toda la tristeza y toda esa sensación maluca que tenía el Señor se la llevó y se la quitó. Y entregué esa situación en las manos de Dios y que el amor sea mi bandera de ahora en adelante para que esa persona se arrepienta de lo que dijo y se dé la oportunidad quizás de conocerme un poco más. Pero les cuento esta mañana porque el Señor no me dio ese sueño, porque sí. Y por eso estoy compartiendo esta palabra en esta mañana, porque al igual que yo, de pronto en la iglesia hay personas que han venido hoy con algún tipo de resentimientos, sentimientos feos por su prójimo, por personas que les han hecho daño en el transcurso de este año. Y quiero contarles que el Señor viene pronto por su iglesia. Y el Señor quiere encontrar una iglesia que esté preparada. Y uno de esos requisitos para que nosotros nos vayamos con el Señor por la eternidad es que nuestro corazón esté limpio, esté puro, libre de resentimientos, libre de rencor y en paz con los que nos caen bien,
pero también con los que nos han hecho daño. Entonces, ¿cómo puedo amar a las personas difíciles, a esas personas complejas? Número 1, pidiéndole al Señor una perspectiva divina de quién es esa persona. Que el Señor lo lleve a usted a amarlo, porque Él también, o ella también, es un hijo de Dios, fue creado por el Señor. Y cuando usted lo mira así, todo cambia. ¿Cómo más podemos amarlos? Perdonándolos. Así como Cristo te ha perdonado a ti 1, 2, 3 veces, tú también debes perdonar al que te hizo una cosa chiquitica, pero también al que te hizo lo más grande. Lo debes perdonar y soltarlo. ¿Cómo más podemos amarlos? Siendo misericordiosos. ¿De cuántos el Señor ha tenido misericordia? A ver, levantemos la mano. ¿Cuántos merecíamos estar aquí en esta mañana hoy? Si fuera por nosotros mismos, yo creo que ninguno. Pero el Señor ha renovado su misericordia cada día para que nosotros estemos de pie. ¿Cómo más podemos amarlos? Pensando lo bueno de esa persona. Y por último, buscando conocer la historia de esa persona. Miren, hermanos, muchas veces las personas que nos hacen daño han tenido una historia de vida compleja, que cuando usted la escucha, usted dice, Dios mío, yo entiendo ahora por qué me habló de esta manera, o por qué me miró de esta manera, por qué me trató de esa manera. Porque damos de lo que tenemos. Entonces es importante que antes de que usted sienta esa rabia que da humanamente, usted le diga al Espíritu Santo, enséñame, muéstrame quién es esta persona, revélame su corazón y ayúdame, Señor, a ser un instrumento tuyo también para extender ese amor y esa misericordia, y esa persona deje de hacer daño y reciba sanidad. Pero el Señor necesita de nosotros, de cada uno de nosotros, para romper con esa cadena de resentimiento, de ira, de rabia. A ver, ¿con cuántos el Señor puede contar en esta mañana y le dicen, Señor, yo voy a amar a partir de hoy mucho más al prójimo que me hace bien, pero también al prójimo que me ha hecho daño? Y quiero pedirte que te pongas sobre tus pies en esta mañana. Y quiero terminar haciéndoles 3 preguntitas para que usted reflexione ahí antes de que oremos y terminemos el servicio en esta mañana. Y la primera pregunta tiene que ver con el primer principio que estudiamos en esta mañana, y es personal para cada uno de ustedes. Y la pregunta es, ¿cómo está tu amor por Dios? Y eso solo lo puedes evaluar tú mismo, porque tu esposo no puede calificar cómo es tu relación con Dios y cómo está ese sentimiento. Solo tú lo sabes. Y delante de Dios no hay nada que nosotros podamos esconder, porque Él nos conoce por delante, por detrás, por dentro, por todos los lados. ¿Cómo está tu amor por Dios? ¿Realmente sí estás correspondiendo a ese amor del Señor con tus palabras, con tus actos, con tu obediencia, con tu servicio a Él, incluso aquí en la iglesia? ¿A cuántos el Señor no nos ha dado tantas oportunidades y seguimos aquí en la silla, sentaditos, juiciositos, solamente escuchando, cuando Dios está esperando que por fin hagamos algo para que su reino se extienda? ¿Cómo está tu amor por Dios? Realmente, segunda pregunta, ¿el Señor sí ha estado en primer lugar en tu vida? ¿O ese primer lugar lo ha tenido tu esposo, o lo han tenido tus hijos, o lo ha tenido un jefe, o lo ha tenido una situación, un proyecto, la universidad, tu carrera? ¿Qué has puesto en primer lugar en tu vida? Y tercera pregunta, quizás la más difícil y la más compleja, ¿cómo está tu amor por el prójimo? Por el que te ha hecho bien, que quizás tú no le has respondido de la mejor manera, porque crees que porque mamá te sirve el desayuno, el almuerzo, siempre va a estar mamá ahí, la trato mal. ¿Cómo está tu amor por el que te hace bien? ¿Estás siendo un buen hijo? ¿Estás siendo un buen esposo? ¿Cómo está tu amor ahora por quien te ha hecho daño, ese prójimo que te ha herido? ¿Te has levantado para murmurar? ¿Te has levantado para quizás condenarlo, para burlarte, para tratar de hacer justicia por tus propias manos? Y quiero que cierres tus ojos y vamos a orar.
en esta hora. Y yo oro para que el Espíritu Santo toque el corazón de cada uno de los que está aquí y en esta mañana podamos ser libres. Amén. Levanta tus manitos y oremos. Padre, gracias por esta palabra que llega justo a tiempo, Señor. Hoy oramos, Padre, para que reveles a cada uno de nosotros la respuesta a la primera pregunta: ¿cómo está nuestro amor hacia ti? Quizás, Señor, tú has traído a nuestro pensamiento acciones que hemos hecho donde no te estamos dando el primer lugar. Y hoy con humildad, Señor, con sencillez, queremos pedirte perdón, Señor. Queremos arrepentirnos porque te hemos robado el primer lugar. El centro de nuestras vidas se lo hemos puesto a una persona, quizás a nuestro esposo, quizás al trabajo, Señor, y te hemos dejado a un lado y te pedimos perdón porque tú siempre nos priorizas, Señor. Tú nos has demostrado que para ti somos lo más importante. Pero hoy nos arrepentimos, Señor, y queremos comprometernos hoy, Señor, con verdad, que vamos a ponerte una vez más en el primer lugar de nuestras vidas. Y te pedimos que nos ayudes a amarte, Señor, como esperas que te amemos. Que nos ayudes a amarte, Señor, sin máscaras, sin secretos, sino con la sensibilidad, con nuestra pureza, Señor, con nuestra sencillez, con nuestra identidad, como somos, Jesús. Nos enseñes a agradarte en todas las cosas. Oro, Señor, para que tú seas el primer pensamiento de cada una de las personas que estamos aquí al levantarnos, Señor. Que antes de mirar el celular podamos agradecerte a ti, Señor, por un día más que nos estás regalando. Agradecerte a ti porque podemos respirar, porque podemos vestirnos aún, porque tenemos manos, pies. Que tú seas, Señor, el primer aliento de cada uno de los que estamos aquí.